Aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. A vivir en el camino de nuestra vida siempre va a ser una decisión, siempre va a ser una oportunidad y sobre todo va a ser más esa intuición y si se puede decir también esa luz de vivir, esa luz de buscar nuevas expectativas, esa luz de buscar nuevos sueños, esa luz de imaginarme un futuro mejor. A veces nosotros esperamos que el mundo nos arregle la vida, esperamos que la familia nos arregle la vida, esperamos que nuestros amigos nos arreglen la vida y no nos damos cuenta de que todo viene desde nuestra responsabilidad con nosotros mismos. Qué oportuno ha sido hoy hablar acerca de nuestra responsabilidad como seres humanos. Nosotros pues tenemos responsabilidad en el trabajo, tenemos responsabilidad como papá, como mamá, tenemos responsabilidades pues a veces con nuestros padres cuando ya están viejitos, pero qué importante ha sido hoy analizar esa responsabilidad que nosotros como seres humanos tenemos con nosotros mismos, con lo que hablamos, con lo que decimos y con lo que actuamos. A veces la palabra responsabilidad uno solo lo generaliza en la casa, ¿no? Tener arreglado el cuarto o ser muy puntual. A veces la responsabilidad está bastante relacionada con la puntualidad. Pero cuando nosotros hablamos de responsabilidad estamos hablando de una acción que necesita realizarse. Una responsabilidad es una acción que necesita realizarse, algo que no se puede negociar, algo que por más ocupado o por más en estados de ocio que esté, tiene que cumplirse. Hoy ha sido oportuno hablar de la responsabilidad que como seres humanos tenemos de vivir, esa responsabilidad que como seres humanos tenemos de vivir. Hemos hablado mucho en algunos programas cómo la gente desperdicia su presente pensando en el pasado o cómo la gente desperdicia su presente preocupado por el futuro y se olvida de que tiene una responsabilidad consigo mismo de vivir. Esa responsabilidad de salir, de luchar, esa responsabilidad de buscar un mundo mejor para mí. A veces nosotros sobrevivimos a nuestras realidades y podemos estar en un lugar en donde económicamente, pues claro, nos va muy bien, pero no estamos con gente que nos hace sentir bien. O del otro lado de la historia podemos estar en un lugar donde existen solo basura y cartones, pero podemos estar con gente que nos hace sentir bien. Yo creo que como seres humanos la primera responsabilidad es buscar gente que nos haga sentir bien, buscar gente que no nos critique, buscar gente que no nos viva recordando nuestros equívocos, nuestra negatividad, las veces que nos equivocamos. Es nuestra responsabilidad soñar, es nuestra responsabilidad ilusionarnos, es nuestra responsabilidad darnos la oportunidad de pensar distinto, de pensar diferente. Cuando tú eres responsable contigo mismo, aprendes a ser responsable con los demás. Si tú no eres responsable contigo mismo, pocas veces vas a ser responsable con los demás. Cuando nosotros hablamos de esa responsabilidad con los demás, es la responsabilidad a la palabra. No sé si aquí solo en el Ecuador pase, bueno, a mí me ha pasado también en Colombia, pero aquí en el Ecuador es normal a veces uno dejar zapatos donde el maestro zapatero y que le ofrezca para un día y que no estén. Aquí no sé si sea normal, pero me ha pasado de que uno va al mecánico, deja un trabajo y el mecánico le dice para el martes, va el martes y no lo tiene para el viernes, lo tiene para el sábado. O gente que vive ofreciendo cuando nosotros tenemos deudas, que te pago mañana, que es que te pago el fin de mes y nunca paga. Nosotros tenemos que aprender a ligarnos de la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos para llegar luego a tener ética con la responsabilidad con los demás. El aprender a ser responsable con lo que digo. Cuando nosotros hablamos de ser una persona admirable, de ser una persona honorable, estamos hablando de esta persona cuán responsable es de su palabra. Nosotros tenemos que aprender a ser responsables con lo que prometemos, con lo que decimos y con lo que vamos a cambiar. ¿Cuántas veces en la relación o cuántas veces en la familia vivimos
prometiendo que vamos a cambiar y vivimos prometiendo que no va a pasar lo mismo y vivimos prometiendo que vamos a vivir y vivimos prometiendo que ya no vamos a estar triste y nunca pasa. Y nos damos cuenta de que hemos perdido responsabilidad con los demás, algo que deberíamos utilizar para darnos cuenta de que estamos perdiendo responsabilidad con nosotros mismos. Cuando nosotros perdemos responsabilidad con nosotros mismos, ya no nos preocupamos ni siquiera por estar arreglados, por estar bañados, por estar limpios. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad con nosotros mismos, es cuidar nuestro cuerpo como que fuera un templo. Salir arreglados, salir bañados, salir aseados. No dejar que el olvido de tu cuerpo sea muy demostrativo con los demás. Hoy ha sido oportuno hablar de la responsabilidad que tenemos como seres humanos de vivir con nosotros mismos felices, tranquilos, limpios. De esa responsabilidad que tenemos de cumplir nuestra palabra. Qué difícil que es encontrar gente responsable con la palabra, que hoy sí se necesita hacer algo por escrito para que las dos partes no se fallen, porque si no se hace por escrito, las dos partes se fallan, y uno debería buscar la honorabilidad desde la responsabilidad de la palabra. Si yo tengo un negocio pequeño, hablemos en este caso, una zapatería, yo tengo que cumplir en el día que le estoy diciendo al cliente que le voy a cumplir. Si sé que en 1 o 2 o 3 días no va a pasar eso, ¿para qué ofrezco? Dígale el día exacto, así sean más días, pero entregue en ese momento. Cuando tú tienes planificado responsabilidades en la casa, aprende a cumplir tu palabra, aprende a ser responsable con lo que dices, porque la responsabilidad de tu palabra te va a dar honorabilidad. Cuando tú conoces a una persona seria, responsable en lo que habla, en lo que dice y en lo que actúa, es una persona que va ganándose tu admiración poco a poco. Pero si nosotros nos olvidamos de que esa responsabilidad empieza desde nosotros y terminamos pues siendo irresponsable con lo que decimos, a veces ya ni me arreglo, a veces ya ni siquiera me interesa estar aseado, ni siquiera me interesa salir a sociabilizar. ¿De qué podemos hablar? ¿Qué podemos ofrecerle al mundo? ¿Qué podemos ofrecerle a nuestras amistades? Dentro de la casa las desilusiones son discusiones de todos los días. Es que tú me prometiste y no cumpliste. Es que tú dijiste que tú ibas a hacer y no lo hiciste. Desde ahí viene la responsabilidad con nosotros mismos. Respetar nuestra palabra. Respetar nuestras promesas y cumplirlas. Respetar nuestros límites, lo que no voy a volver a hacer y lo que sí voy a volver a hacer, es aprender a tener responsabilidad con usted. Y esa responsabilidad con usted hace que usted pueda tener responsabilidad con todos. Hoy ha sido oportuno hablar en lo sencillo de la vida acerca de la responsabilidad que cuando tú la manejas y la practicas de manera muy positiva te puede dar mucha honorabilidad. Es oportuno aprender siempre a cumplir nuestras promesas. Es oportuno aprender siempre a cumplir todo lo que ofrecemos, todo lo que necesariamente sale de nuestra boca. Cuando estamos con nuestros hijos, cuando estamos con nuestra pareja, cuando realmente es oportuno vivir dándole mucha importancia a nuestra palabra. Es oportuno vivir dándole mucha importancia a nuestra responsabilidad con lo que prometemos, con lo que decimos, con lo que ofrecemos que ya no va a pasar. A veces en la casa, en nuestra pareja, en nuestra familia, las desilusiones son todos los días. Las desilusiones son constantes porque papá ofrece, porque mamá ofrece. Dentro de las parejas las discusiones son constantes porque el hombre ofrece, la mujer ofrece y no cumplen. Y ahí es cuando en tema de familia o en tema de pareja comenzamos a desconfiar de la persona que amamos. Comenzamos a desconfiar de la persona que está compartiendo la vida con nosotros. Pero no nos damos cuenta que eso se puede solucionar desde la responsabilidad que yo tengo conmigo, de cuidarme, de mimarme, de verme limpio, de verme aseado, de verme feliz, de no prohibirme soñar, de ilusionarme, de darle la oportunidad a mi imaginación que pueda producir todo lo que me hace feliz. Yo no sé por qué a veces nos prohibimos imaginarnos, por qué a veces nos prohibimos ilusionarnos, yo no sé por qué a veces nos prohibimos soñar cuando somos sobre todo adultos, si imaginar es gratis, si soñar es gratis. Y cuando nosotros estamos hablando de la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos de estar bien, es simplemente darme la oportunidad de imaginar, de soñar. Todo se ha materializado en la vida.
Desde la computadora que estás viendo, desde el radio que estás viendo, desde el auto que te estás moviendo, desde la casa donde estás viviendo, todo ha comenzado con una idea. Y luego se ha materializado, porque eso es lo que puede hacer el hombre. Nosotros, si entendemos que nuestra responsabilidad es estar bien con nosotros mismos para poder estar bien con los demás, empezaríamos hoy a darnos espacios en el día para imaginar cosas que deseamos, para ilusionarnos con cosas que quisiéramos que pasen en nuestra vida. ¿Cuál es el problema? No, es que somos muy realistas y la realidad es tan dura que te hace negativo, y la realidad es tan dura que te hace exigente o que te hace quejoso. No. Nosotros tenemos una parte en el cerebro imaginativa, creativa. Y esa parte imaginativa, creativa es el estímulo primario para poder cambiar mi vida. Si yo comienzo a soñar, si yo comienzo a imaginar, si yo me doy la oportunidad de ilusionarme, de que mi vida va a cambiar, de que voy a encontrar el trabajo que quiero, de que voy a encontrar a la persona que quiero, de que mi familia va a entenderme, comienza desde tu pensamiento y comienzas a ser responsable contigo mismo. Cuando tú comienzas a ser responsable con tu palabra, todo lo que ofreces cumple. Todo lo que dices que no va a volver a pasar, que no vuelva a pasar, o por lo menos que hagas lo posible que no vuelva a pasar. Que si pase, por lo menos aceptes la culpa, pero tal vez en una presión más leve, no tan amplia. Pero qué importancia y qué importante es hablar de la responsabilidad que nosotros tenemos con nosotros mismos. Esa responsabilidad que tenemos con nuestra palabra, esa responsabilidad que tenemos con nuestros hechos y esa responsabilidad que tenemos con la sociedad de dar felicidad a los demás, de mejorar la vida de los demás. Yo creo que ha sido muy oportuno porque a veces, vuelvo y repito, pensamos que responsabilidad solo es ser puntual. Pensamos que las responsabilidades solo es con los hijos, las responsabilidades solo en el trabajo o las responsabilidades que tenemos en la casa de mantener limpia la sala, la cocina. No. La responsabilidad empieza desde cómo estoy pensando, desde lo que estoy hablando y desde cómo estoy actuando. Si tú eres una persona que desde hoy tiene una responsabilidad de imaginar, de ilusionarse, de soñar, vas a sentirte mejor en el transcurso de los días. Si desde hoy tú eres una persona que aprende a cumplir lo que dice, a cumplir la palabra, a cumplir las promesas, poco a poco, paulatinamente vas a ganar la confianza de los demás y vas a ganar que muchas personas crean en tu palabra. Qué bonito sería a veces uno endeudarse en una casa, en un carro, solo con la palabra. Qué bonito sería, porque nos demostramos que tenemos responsabilidad ética con nosotros mismos. No se puede, necesitamos hacer un contrato, necesitamos firmar a veces pagarés, o necesitamos a veces pues dar una cuenta que nos descuenten, porque a veces nos olvidamos de ser responsables. Y qué bonito sería cuando nosotros hablamos del matrimonio. Cuando nosotros hablamos del matrimonio y hablamos de la pareja, qué bonito que sería ser responsable con mi pareja solo porque sé que le amo, solo porque sé que le amo. Porque hay personas que dicen, es que cuando nos casemos, ahí sí te respeto. Es que ya cuando nos casemos, entonces las cosas van a cambiar. Mentira, mentira. Uno cuando está ya comprometido en una relación, uno tiene que ser responsable con uno mismo y con la persona. En decirle las cosas, en no guardarle. En ser responsable con las promesas. Vuelvo y repito, cuando nosotros hablamos entre padres e hijos, por favor, que los papitos, si prometen, cumplan. Hay papás que les ofrecen ir a la playa, comprarles regalos y sacan buenas notas y los hijos les va bien en la escuela, los hijos cumplen y los papás no cumplen. Qué desafortunado momento para los hijos sentir que un papá no cumplió una promesa. ¿Sabe qué va a pasar? Que su hijo va a ser un adulto que no cumpla. Y usted como papá le va a echar la culpa a su hijo, y es mentira, porque usted como papá no cumplió el helado que le prometió el fin de semana. Usted como papá no cumplió el día del programa que iba a estar ahí, porque uno tiene que ser responsable con uno mismo, con la palabra, con el pensamiento y con acción. Nosotros tenemos que aprender a buscar responsabilidad en nuestras vidas, y esa responsabilidad requiere de la disciplina constante que tengo conmigo mismo. Hoy ha sido oportuno hablar acerca de la responsabilidad personal, la responsabilidad de sentirme bien y hacer sentir bien a los demás. Cuando dentro de la familia comienzan las desilusiones paterno-maternas,
a generar realidades en nuestros hijos, cuando papá no cumple promesas, cuando mamá no cumple promesas. La desconfianza es un sentimiento que comienza a crecer en el corazón de nuestros hijos y comienzan a desconfiar de papá, comienzan a desconfiar de mamá, comienzan a desconfiar de la pareja, comienzan a desconfiar de los amigos, comienzan a confiar de sus amistades, hasta que llegan al punto más triste que un ser humano puede llegar, que es a desconfiar de nuestras propias habilidades. Muchas personas existen afuera que desconfían de sus habilidades. Muchas personas afuera viven deprimidos porque sienten que no sirven para nada, porque sienten que no pueden hacer nada. Y eso es tan deprimente, encontrar personas que perdieron responsabilidad consigo mismas, de que ya no se acuerdan que son hábiles, de que ya no se acuerdan que tienen habilidades, y comienzan a ser quejosos, negativos y tóxicos. Por eso, cuando nosotros establecemos que la responsabilidad, antes de que sea en el trabajo, de que sea la puntualidad o que sea la limpieza, viene con nosotros mismos, de que cómo estamos pensando. Nosotros vivimos nuestro pensamiento y tenemos esa facilidad de percibir la vida a manera propia, a como nosotros deseemos. A veces las realidades que nos hacen sufrir, a veces las realidades que nos tienen triste son el 10% del 100%, porque el 90% es como yo entiendo esa dificultad. El 90% es como yo entiendo esa realidad. Y a veces vivimos entendiendo que todo nos sale mal, vivimos entendiendo que nosotros somos los malos, los que tenemos mala suerte, y no nos damos cuenta que lo único que perdimos es responsabilidad con nosotros mismos, de creer que sí podemos. Responsabilidad con nosotros mismos de ilusionarnos, de saber que podemos mejorar, de saber que podemos cambiar. Esa responsabilidad con nosotros mismos de hacernos felices y dejar esa mala costumbre de buscar la felicidad afuera. Porque hay gente que no puede ser feliz consigo mismo, hay gente que no aprendió a ser feliz sola y termina buscando la felicidad en cualquier persona, y rogando felicidad, y rogando amor, y humillándose ante la otra persona porque le quiera. Es porque se olvidó de la parte más principal, la responsabilidad con nosotros mismos, de ser felices, la responsabilidad de estar limpios, de estar aseados, la responsabilidad de soñar, de ilusionarnos todos los días, de saber que el mundo puede cambiar desde que yo pienso diferente, de saber que el mundo puede variar desde que mi pensamiento comienza a cambiar. Pero es una responsabilidad única, nadie te puede sacar de donde tú no quieres salir. Cuando tú hoy entiendes que la responsabilidad viene desde ti, tú comienzas a vivir para ti, a hacerte feliz a ti, a mimarte a ti. Muchas personas pueden decir es de egoísmo. No es de egoísmo. Cuando nosotros hablamos de amor propio, estamos hablando que tenemos que mimarnos para aprender a mimar, que tenemos que satisfacer para poder satisfacer, que tenemos que comprendernos para poder comprender. Todo empieza desde nosotros, todo empieza de cómo nosotros cambiemos. Si hoy hemos estado hablando de la responsabilidad, tenemos que aprender a ser responsables con nosotros mismos. Desde niños, aprenderles o enseñarles, a nuestros hijos a que sean responsables con sus palabras. Los papitos exigen, y voy a ser en esto muy, muy profundo, los papitos exigen que los hijos sean cumplidos, que cumplan deberes, que cumplan. Y cuando los papás no cumplen promesas, y cuando papá vive cumpliendo que va a visitar y nunca visita, o cuando mamá vive cumpliendo de que si sacan buenas notas les va a comprar ropa o les va a sacar a pasear y no cumple, los hijos viven llenándose de esa desilusión todos los días. ¿Y saben qué pasa? Que ellos dejan de ser responsables con ellos mismos. Ellas dejan de ser responsables con ellos mismos, porque entienden de que papá o mamá ofrecen y no cumplen. Todas las personas son así. Y comenzamos nosotros a crear una persona con una irresponsabilidad personal. Alguien que ya no confía, que ya no quiere estar bien. Alguien que solo quiere sobrevivir. Y eso, valga la redundancia, no está bien. Todo comienza desde el trabajo. Nosotros como papá, como mamá, o en el tema de pareja, yo como hombre, yo como mujer, desde mí empieza el cambio. Y si es que hoy he estado buscando un cambio para mi vida, si es que hoy he estado buscando un cambio para mis días, aprenda a ser responsable con usted mismo desde que se levanta. Aprenda a ser responsable y a ofrecerse a usted mismo de que ese día la va a pasar bien, que ese día va a disfrutar, que ese día va a llamar a las personas que no ha llamado, ese día va a perdonar a las personas que están disgustadas, ese día tal vez sea un buen pretexto para escribir a alguien que en algún momento de su pasado fue importante. Así no le responda,
usted está escribiendo, usted está siendo responsable con su emoción, con su sentimiento. Cuando hablamos de responsabilidad dentro de la persona, estamos hablando las veces que yo no accedo a las cosas que a mí no me gustan, también es responsabilidad. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad con nosotros mismos, estamos hablando de que si yo no estoy de acuerdo en una filosofía, en una acción o en un comportamiento, yo no puedo ser mentiroso conmigo mismo. Tengo que ser responsable en respetar mis valores. Tengo que ser responsable en respetar mi forma de pensar para saber qué es bueno y qué es malo. Yo no puedo culparles a los amigos por dañarme, o yo no puedo culparles a mis compañeros por ayudarme a hacer cosas malas si todo viene y se rige desde nosotros. Aprender a ser responsables con lo que pensamos. Si para nosotros en nuestro pensamiento profundo robar es malo, siempre va a ser malo. Por más que estemos con los buenos o mejores amigos, que si lo hacen ellos, es mi responsabilidad desligarme y salir de ahí, porque para mí robar es malo. La responsabilidad viene desde el respeto que tú tienes a lo que tú piensas, a lo que tú crees y cómo tú actúas. La responsabilidad con nosotros mismos se rige a nuestra tradición, a ser responsables de mantener nuestra cultura, nuestra tradición, a ser responsables de mantenernos hoy con nuestro dialecto ecuatoriano. Escuchaba ayer a un chico que me decía mucho que hoy en el Ecuador se encuentra mucho mexicano. Ecuatorianos nacidos en el Ecuador que tienen muchos dialectos y muchos acentos mexicanos, y ahí ya no estamos siendo responsables, porque la responsabilidad con nosotros mismos es ser ecuatorianos, hablar como ecuatorianos y tener todos nuestros estímulos ecuatorianos. ¿Qué hacemos copiando a otras personas? ¿Qué hacemos a veces hasta minimizando o desacreditando nuestra tradición, nuestros genes, nuestra genética, si no somos responsables con nosotros mismos? ¿Cuánta gente no se ha matado diciéndose, si fuera más blanquito, si tuviera los ojos claros, si fuera más alto, o tal vez si fuera de ciudad y no de provincia, o si viviera en Estados Unidos? Eso es ser irresponsable. No aceptar su realidad, no aceptar su genética y no aceptar su tradición. Y como usted no acepta, vive todo el tiempo desacreditándose, sintiendo que vale menos, sintiendo de que vale poco. Hoy ha sido oportuno hablar de la responsabilidad que como seres humanos tenemos en vivir bien para vivir bien con los demás. Y para vivir bien conmigo mismo y para vivir bien con los demás se rige desde cómo estoy pensando. Aprender, por favor, a respetar las promesas. Yo quiero cumplir lo que digo, yo quiero cumplir mi palabra. Yo quiero que la gente me conozca con honorabilidad porque soy de las personas que cumplo la palabra. Y si llegase un día en donde no puedo cumplir esa palabra, pues llamo y renegocio para cumplir otro día, pero muestro la cara, indico la cara. El ser responsable es aprender a cuidar siempre esa parte de honorabilidad, a pensar, a decir y actuar de la forma más valiosa y más buena que puedas. Cuando tú comienzas a generar responsabilidad contigo en cómo vives, en cómo te cuidas, en cómo te alimentas, en cómo te vistes, créeme que va a ser fácil dar responsabilidad a los demás. Que muchas personas te ofrezcan y no te cumplan, no tiene que a ti quitarte la responsabilidad contigo mismo. Que vengan personas que te desilusionen o personas que no te cumplan cosas que ofrecieron, es problema de ellos, no tuya. No por ellos vas a dejar de ser responsable contigo mismo. No por esas personas vas a cambiar y vas a dejar de ser responsable con tu palabra. Hoy es difícil encontrar una persona de palabra. Hoy es difícil encontrar una persona que cumpla lo que dice en la fecha y en el momento exacto. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de ser responsables con nosotros mismos. Porque nos hemos olvidado de que la palabra es algo que nosotros tenemos que cuidar mucho. Porque de nuestra palabra surge la confianza de las demás personas. Y cuando nosotros nos vamos en contra de nuestra palabra y ofrecemos y no cumplimos, comenzamos a generar desconfianza en los que están con nosotros, en los demás. ¿Y cómo exigimos que la gente confíe en nosotros? ¿Y cómo exigimos que la gente confíe en mis habilidades si yo sé que soy irresponsable conmigo mismo? Si yo sé y soy consciente de que a veces prometo y de que no cumplo. Si yo sé y soy consciente de que a veces digo cosas que no las voy a hacer y las sigo haciendo.
Hoy ha sido muy, muy oportuno hablar de esa responsabilidad que nosotros tenemos con nosotros mismos, en cómo pensamos, aprender a pensar positivos, en cómo actuamos, aprender a tener palabra de gallero. Yo sé si ustedes han escuchado eso, pero es a tener palabra. Si yo ofrezco, si yo prometo, tengo que cumplirlo, porque eso es lo que estoy cuidando, mi palabra. La responsabilidad y el respeto que tengo conmigo y con los demás. Si usted trabaja 7, 21 días en la responsabilidad consigo mismo, las cosas afuera van a comenzar a cambiar paulatinamente, tranquilamente, sin presionar, sin gritar, sin pelear. Simplemente, pues, porque usted aprendió a cambiar, comenzaron a cambiar los demás. Por eso, todas las personas que estamos en este cambio, todas las personas que estamos en esta lucha constante de elevar la humanidad en los seres humanos, estamos en ese camino de cuidar nuestra palabra y de ser muy responsables con nosotros mismos para después poder ser responsables con los demás. Retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Aprendamos hoy, en lo sencillo de la vida, simplemente a alegrarnos por las cosas que cumplimos. Aprendamos hoy a premiarnos por las promesas cumplidas. Aprendamos a premiarnos imaginando, soñando, dándole pensamientos muy oportunos y positivos a nuestra vida. La imaginación es gratis, la creatividad lo tenemos todos los seres humanos, solo tenemos que darnos la oportunidad de sentirnos bien con nosotros mismos. Dejemos de pensar negativo, dejemos de pensar en culpas. Por lo general vivimos pensando en el pasado o vivimos pensando en el futuro, y cuando vivimos en esa incómoda situación, vivimos quejándonos del presente. Hoy es muy oportuno que seas responsable contigo mismo, que tú aprendas a valorarte, que tú aprendas a quererte, que tú te des la oportunidad sobre todo de respetar tu palabra. Si tú hoy estás con la bendición de ser papá, de ser mamá, no incumplas tu palabra con tus hijos. Tus hijos son los primeros que reciben los estímulos de desconfianza cuando un papá ofrece y no cumple, cuando una mamá ofrece y no cumple. Si sabe que no va a poder, ¿para qué ofrece? ¿Para qué habla? Preferible a sus hijos le muestra un papá real que un papá que les viva ilusionando y les viva defraudando todos los días. Aprendamos a cuidar los seres humanos que estamos dejando para el mundo. Aprendamos a cuidar los seres humanos que estamos dejando para la sociedad. Nosotros cuando vemos adolescentes o cuando vemos adultos un poco desconfiados, inseguros, es porque tal vez en infancia recibieron, sí, mucha desilusión de las promesas no cumplidas por papá o de las promesas no cumplidas por mamá, que llegaron a desconfiar de su alfa y de su omega, y hoy son adolescentes o adultos que desconfían de todo el mundo y no se entregan, no se enamoran, porque viven desconfiando o porque tienen miedo a sufrir. Que a mí me dicen mucho, no, es que yo tengo miedo a sufrir, y yo siempre me voy a admirar por eso, porque el sufrimiento es parte del crecimiento del ser humano. El sufrimiento es parte de la evolución del ser humano, y si nosotros por no sufrir nos evitamos amar, nos evitamos conocer gente o nos prohibimos cambiar por no sufrir, simplemente vamos a vivir estancados como un cono o como un arbolito, pero solo en el tronco, sin dar hojas y sin dar frutos. Yo encantado pues de que me des la oportunidad de llegar a este espacio, de llegar a tu corazón, siempre agradeciéndote el tiempo que inviertes conmigo, porque es algo que no lo vas a recuperar, agradeciéndote en tu casa, en el auto, a todas las personas pues que me dan el tiempo para simplemente analizar y darles herramientas necesarias para ser más humanos, para ser más positivos, porque esto sí existe. La felicidad solo es una decisión constante de responsabilidad diaria. Hoy quiero ser responsable conmigo. Me voy a levantar, me voy a duchar, me voy a poner la mejor ropa que tengo, voy a salir, voy a buscar un trabajo, voy a buscar metas, voy a buscar sueños. Hoy voy a cuidarme físicamente, hoy voy a cuidarme emocionalmente. Es la responsabilidad que tengo conmigo mismo. Arréglate,
Arréglate todos los días. Ponte la ropa que más te guste. No guardes para ocasiones especiales. Disfruta. Come lo que desees comer. Aliméntate, date gustos, mímate, que es la responsabilidad primero contigo mismo de hacerte sentir bien a ti para que luego te sientas bien con los demás. Si tú te vives prohibiendo y eres de las personas que se pone la ropa que más te gusta solo cuando tienes fiesta o solo cuando vas a fechas especiales, hoy te das cuenta que estás cayendo en una irresponsabilidad, porque todos los días son especiales para vestirnos bien, para ducharnos, para perfumarnos, para bañarnos, para vernos muy bien desde afuera y comenzarnos a sentir muy bien en la parte interna. Yo agradecido de que me des el tiempo y el espacio. Hoy te invito a que seas responsable contigo mismo, a que seas responsable con tu palabra. Si tú ofreces, aprende a cumplir. Si tú tienes un negocio, aprende a cumplir de tu palabra. Aprende a dar una palabra asertiva y verdadera. Si tú le ofreces a un cliente que el trabajo va a estar en un día determinado, cumple. Porque ese cliente va a regresar por la confianza que le está dando tu palabra. Pero si tú eres de los que tiene un negocio y ofrece para el viernes y entrega el otro martes o el otro miércoles, estás creando desconfianza en ese cliente que por lo general no va a regresar. Hoy es oportuno ser responsable con nosotros mismos. A las personas que estén interesadas pues en terapias, saben que pueden contactarnos al 0987-566-914 y al 0998-650821. Hoy tenemos esta opción tan hermoso que es motivación con caballos, motivación con animales tan sensitivos que pueden ser, en donde ellos nos enseñan a querernos y a valorarnos y sobre todo al control del miedo. ¿Por qué? Porque pueden sentir tu miedo. Y mientras tú vas trabajando y evolucionando, vas aprendiendo a controlar el miedo. Porque el miedo no desaparecerá. El miedo es un instinto de supervivencia que tenemos que concientizarlo y aprender a controlarlo. Soy Andrés Carrera y gracias por darme este espacio en su vida, en su corazón, en su auto, en su casa, en donde me estás escuchando. Yo estoy agradecido por el tiempo que inviertes en ser mejor persona. Que Dios te bendiga, que tengas una linda tarde. Chau, chau. Olvida lo que pasó en la mañana y disfruta lo que queda de la tarde. La vida es hoy. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy para cambiar tu día. Muy buenas tardes.